que la Biblia no menciona como tal mujeres pastoras. Sí, la Biblia menciona pastores de ovejas, y así el Señor Dios iba levantando a hombres, porque algunos dicen que la mujer no debe de ser pastora, que no hay pastorado en la mujer. La mujer tiene dones y tiene talentos, y que eso no tiene que estar peleado con los dones y los talentos del varón. Muchas de las veces llegamos a competir, Sí. a competir y a compararnos con los demás, y eso llega a frustrarnos. Muchas veces decimos, ay, pero el vecino, ¿por qué tiene ese automóvil y yo no tengo nada? Una de las cosas que yo he aprendido en este caminar, he aprendido a perdonar. Wow. Sí. Si no nos perdonamos, entonces de nada sirve todo lo que hagamos. ¿Cómo sabes cuando has perdonado? Cuando tú, muchas de las veces, tienes que postrarte delante de esa persona que tanto daño te hizo y decirle, te pido perdón, mamá, porque fui abandonada, porque vengo de padres alcohólicos, porque me rechazaron siendo la única mujer, aún así me abandonaron. No avanzas, no puedes crecer porque todavía está, como dices tú, esa herida abierta. Mira, no es lo mismo caminar por la vida con una herida a caminar con una cicatriz. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer que nos estén acompañando el día de hoy en un episodio más de En Voz Alta. Hoy estamos de manteles largos, tenemos una muy bonita compañía. Quiero agradecer la presencia de la pastora Lynette Escobar, que nos visita de la iglesia Expandiendo Vino Nuevo. Lynette, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias primeramente por la invitación que me hacen aquí en este lugar con ustedes. En verdad que es una bendición para mí poder estar aquí y poder levantar mi voz en este lugar y poder llegar a su audiencia. Y bueno, estoy muy bien, gracias a Dios, estamos aquí. El día de hoy vamos a platicar acerca de las experiencias de vida. De entrada, algo que me llama mucho la atención, pues es el término pastora. ¿Cómo llegas a este nivel? Porque se requiere mucha preparación y mucho estudio para llegar al nivel de ser pastora de una iglesia. Bueno, el término pastora. Si nos vamos a la Biblia es una pregunta, ¿sabes? Es una pregunta muy, muy interesante y muy controversial hoy en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la Biblia no menciona como tal mujeres pastoras. Sí, la Biblia menciona pastores de ovejas, y así el Señor Dios iba levantando a hombres. Sí, decía, bueno, yo te voy a levantar como pastor de oveja, pero en el Nuevo Testamento podemos ver que Dios levanta hombres como pastores de personas. Entonces, si hablamos con el término pastora en cuestión ya femenina, sí hay mucha controversia respecto a este tema. ¿Por qué? Porque algunos dicen que la mujer no debe de ser pastora, que no hay pastorado en la mujer. Pero yo creo firmemente que Dios llama tanto a hombres como mujeres, y que Dios a las mujeres les ha dado también dones y talentos, y Dios también las usa. Y yo puedo ver muy de cerca eso, así que no es tanto, ¿sabes?, el término pastora, no es tanto la etiqueta, sino lo que hacemos para Dios. Y si a Dios le place ponerte en una oficina como líder de un grupo, o a Dios le place igual ponerte como líder de una iglesia, bueno, es Dios el que decide. Entonces hay gente que sí pelea mucho con eso de la mujer pastora, que no debe de ser, que porque la orden fue dada al hombre. Pero creo firmemente que Dios es un Dios que no tenemos que meterlo en un tubo de ensayo, que Dios no tiene que ser así, de esa forma. Y yo, sabes, qué bueno que me haces esta pregunta, porque yo quiero decirle a todas aquellas personas, mujeres especialmente, que no se detengan, porque aún tú, mujer, puedes dar mucho más
Dios no te creó para que solamente cocines, para que solamente ejerzas una profesión, sino también para cosas mayores. Y así que hoy en día hay muchas mujeres que se detienen porque dicen, yo no puedo conducir un automóvil, yo no puedo, y todavía existe el machismo en varios aspectos. Claro. Y dentro de la iglesia como tal, y tal vez a algunos ministros no les va a parecer lo que digo, pero yo tengo que fluir como Dios me ponga. Sí. Y bueno, es que usted no estaba cuando Dios llamó a esa mujer. Sí, y acabas de mencionar algo que a mí me parece maravilloso. Dijiste que Dios nos da diferentes dones. Así es. Creo que las mujeres somos muy afortunadas porque se nos han dado grandes dones. Desde el hecho de dar vida, el hecho de que podamos ser multifacéticas. Las mujeres podemos hacer de todo. Y creo que si podemos guiar una familia con todo el cariño, con toda la firmeza, con toda la seguridad, por supuesto que se puede guiar una congregación, el apapachar, el nutrir, el llevarles la palabra de Dios, probablemente desde un aspecto que nos gusta a nosotras como mujeres, que podemos ser esa diferencia con respecto de los hombres. Así es, definitivamente así es. Se dice que la mujer puede hacer muchas cosas a la vez, que la mujer es diferente al varón, y sí, en verdad la mujer puede hacer muchas cosas sin entrar en el feminismo, porque eso ya sería otro tema del cual pues no voy a hablar en este momento del feminismo, pero creo firmemente que tanto el hombre como la mujer son valiosos. Sí. Sí, y los dos se compaginan. Hay cosas que una como mujer puede crear, porque uno puede parir, uno puede a la vez estar haciendo una y otra cosa. Y la mujer, cuando Dios formó a la mujer, la hizo especial, porque la mujer en verdad puede hacer muchas cosas. Imagínese, dar vida, imagínate. Entonces, sí creo yo que la mujer tiene dones y tiene talentos, y que eso no tiene que estar peleado con los dones y los talentos del varón, sino que los dos pueden complementarse. Hay cosas que tú puedes hacer, pero hay cosas que también tu compañero también puede hacer. Claro, sumando la creatividad, sumando los talentos, es como podemos nutrir, ir formando cosas bellas, cosas buenas. Exacto. En este mundo necesitamos unión. Fuera de vernos como competencia, ya no hablemos entre hombres y mujeres, ¿no? Como personas. ¿Qué tanto necesitamos de esa unión? Que esos dones vayan brillando en cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos desde tu punto de vista? ¿Cuáles son las mayores necesidades de esta sociedad hoy en día? Bien. En ese sentido, yo quisiera comentar algo al respecto. Por ejemplo, dones, ya quedamos, todos tenemos dones. Todos tenemos talentos, ¿sí? No tenemos por qué competir ni el uno con el otro, porque muchas de las veces llegamos a competir. Sí. A competir y a compararnos con los demás. Y eso llega a frustrarnos. Muchas veces decimos, ay, pero el vecino, ¿por qué tiene ese automóvil y yo no tengo nada? ¿O por qué aquella amiga, ay, bajó de peso y yo no he podido bajar de peso? ¿Pero por qué mi cabello es lacio si yo lo quiero tener chino? Y viceversa. Entonces, los seres humanos no estamos contentos con lo que portamos. Mira, tú tienes una esencia, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros tenemos una esencia, y Dios te va a usar conforme la esencia que Él te dio, porque tú naciste, tú no viniste del mono, tú naciste, fuiste creada por un Dios, ¿sí? Entonces, definitivamente no tenemos que pelear eso con lo otro, pero la pregunta exacta, lo que me dices, que era referente a que si la mujer o como personas, ¿qué podemos nosotros hacer para tener esa unión? Bueno, una de las cosas que yo he aprendido en este caminar, he aprendido a perdonar. Wow. Sí. Si no nos perdonamos, entonces de nada sirve todo lo que hagamos. Empezaste fuerte. Sí. Con una palabra que implica
muchas cosas. Perdonar en ocasiones no es tan sencillo. No. En tu experiencia de vida, ¿qué es lo más fuerte que has tenido que perdonar? Wow. Tremenda pregunta. Wow. Bueno, muchas de las veces te va a tocar pedir perdón a quien te tiene que pedir perdón. Y yo quiero entrar en ese más profundo porque es un tema que viene siendo parte de mi testimonio. En verdad, yo siendo una profesionista, maestra en educación, teniendo automóviles, casas, carros, supuestamente no me faltaba nada. Cada semana visitaba las boutiques, compraba de todo. Pero no tenía esa unión y esa paz en mi corazón. Y creo firmemente que eso viene desde la familia. Muchas de las veces alguien te marca, ¿sí? Un padre ausente te marca. Una madre narcisista te marca. El comparar tus padres, compararte con tus hermanos o hermanas también te marca. Y todo eso crea en uno un resentimiento. Y yo así me sentía. Yo me sentía con odio en mi corazón, con resentimiento, porque fui abandonada, porque vengo de padres alcohólicos, porque me rechazaron siendo la única mujer. Aún así, me abandonaron. Entonces, todas esas cosas fueron arraigándose en mí. Y sabes, es como una herida que crees que nunca se va a cerrar, o muchas de las veces, porque hay gente que cree, yo ya perdoné, decimos, yo ya olvidé, y puedes reír y hablarle bien a tu mamá, a tu tía, a tu tío, a tu hermano, a tu ex esposo, a tu expareja, más sin embargo, llega un punto de quiebre donde sale a relucir ese resentimiento. Entonces, ¿qué es lo más, para contestar tu pregunta, qué es lo más difícil que yo he perdonado? He perdonado cuando mi familiar más amado, mi madre, quien debía de protegerme, de cuidarme, ¿sí?, me veía como una competencia. Sí. Me veía, le daban celos de mí. Eso fue lo más duro para mí. Sí. Y tú sabes, ¿cómo sabes? Y yo quiero agregar esta pregunta. ¿Cómo sabes cuando has perdonado? Cuando tú, muchas de las veces, tienes que postrarte delante de esa persona que tanto daño te hizo y decirle, te pido perdón, mamá, te pido perdón. Cuando sabes que tenía que ser al revés. Allí nos damos cuenta que en verdad podemos perdonar. ¿Es difícil? Sí lo es. Porque está también el orgullo, la soberbia, el decir, como mucha gente dice, no, a mí me han dicho, pastora, no, que él me pida perdón porque él falló, él me abandonó, ella me dejó, ella me hizo daño, él me traicionó. Yo no tengo que no, el perdón te libera. ¿Sí? El perdón es para ti, para que tú seas libre, porque una persona que no perdona, sí, que no pide perdón, es una persona que está esclavizada. Y cuando te esclavizas por esa falta de perdón, llegas hasta amargarte. Entonces, eso es lo que creo que es lo más difícil entre tantas cosas que he vivido, que me ha costado trabajo el perdonar, pero lo tuve que hacer y fue gracias a Dios. Híjole, qué difícil. Fíjate que yo he escuchado muchas veces esas palabras tan sabias que estás diciendo, pero aún yo siento resistencia en creer que podemos perdonar. Creo que hay mucha gente, o sea, que desde mi punto de vista, que es difícil perdonar. ¿Cómo me aconsejarías, cómo nos aconsejarías trabajar en perdonar a aquellos que creemos imposible perdonar? Muy bien. Uno de los puntos que yo hace tiempo compartí acerca de eso era que un paso muy importante, que es el primer paso para poder nosotros llegar a perdonar, es no recordar el daño ocasionado. Muchas veces estamos pensando y recordando lo que me hizo. Y ves a esa persona y pueden pasar los años, pero te recuerda. Sigue habiendo una herida. Exacto, exactamente. Así es. Entonces, es no recordar.
Y quiero mencionar algo que dice la Biblia, porque la Biblia no es cualquier libro, es un libro también de historias, pero es un libro donde también podemos aprender. Así como compras un libro de cualquier otro autor o de tu autor preferido. Entonces la Biblia es el mejor libro que puede haber, porque ahí puedes aprender de todas estas cosas. Y la Biblia dice, dejen en el pasado todas aquellas cosas que ya no están, que ya se fueron, ya no está. Ya es parte de tu pasado. No traigas a tu memoria cosas del pasado. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia lo dice. Si traes cosas a tu presente, cosas del pasado, no avanzas. No avanzas, no puedes crecer porque todavía está, como dices tú, esa herida abierta. Mira, no es lo mismo caminar por la vida con una herida a caminar con una cicatriz. ¡Wow! ¿Sabes? Porque cuando tú caminas con una herida, la persona que está herida, tú la notas. Tú sabes que esa persona está herida, está a la defensiva y tú puedes decir, yo no le he hecho nada, pero esa persona va a hablar conforme la herida que ella trae. Pero si tú caminas con cicatrices, ¿qué podemos nosotros enseñar? La cicatriz ya está cerrada, la cicatriz no duele, la cicatriz ya está sanada y tú puedes decirle a alguien más, mira, yo ya pasé por ahí y ahora mira, tengo cicatrices. Ya no tengo heridas. Y es ahí donde tú aprendes. Tú aprendes a no recordar cosas que te hicieron daño porque sería alimentar todo eso a la misma herida. Me encantó esa frase. Justo yo te iba a decir, bueno, pues nos quedan cicatrices. Esas cicatrices nos van marcando. Esas cicatrices muchas veces son visibles. Me pasa, por ejemplo, que tengo una cicatriz por acá que sanó, pero aún me da como esa comezón. Creo que a veces con las cicatrices del alma pasa lo mismo. Nos da una pequeña comezón. A mí me encantaría saber cómo hacemos para tomar esas gotitas de sabiduría de la Biblia y aplicarlas. Cómo dejar el pasado atrás, cómo no traer a nuestro presente para lograr sanar esa herida y que la cicatriz esté ahí, pero no nos dé esa comezoncita. Practicarlo. Claro, okay. Claro, si no lo practicamos, entonces ¿cómo vamos a alcanzar el perdón? El perdón, me puedes decir, pero es que me cuesta trabajo, pero hazlo. El perdón es algo que dice la misma palabra de Dios. El que no perdona el mal, el daño que se le hizo, entonces, ¿cómo espera que yo perdone sus pecados? Hazlo. Exacto, solamente sí. Suelta el perdón. Y me han dicho, o puedes decirme, pero es que no siento ganas. No tienes que sentir. Simplemente tienes que hacerlo. ¿Cómo me está encantando esta plática? Me hace mucho sentido, me está resonando mucho todas tus palabras, porque te escucho hablar y siento como esa necesidad de contestar. Bueno, pero ¿y si no quiero perdonar? Y terminas diciendo, hazlo, y tiene mucho sentido. O sea, a veces que no somos expertos, pero a la hora de irlo haciendo, bueno, lo vamos viviendo, nos vamos equivocando, pero a fin de cuentas, de tanto hacerlo, lo vamos a poder lograr. Claro que sí, definitivamente. Y es como, por ejemplo, alguien que no sabe manejar, no sabe conducir un automóvil. Ajá. Y le regalan las llaves de ese automóvil. Y le dice, mira, aquí están las llaves de este automóvil, es tuyo. Le dice el papá al hijo. Y el hijo dice, es que yo no sé manejar. Bueno, deja el automóvil guardado o bien toma la decisión de empezar a manejarlo. Va a chocar, se va a estrellar, se le va a parar el automóvil, pero un día va a aprender. Claro, entonces lo mismo pasa con el perdón. El perdón es soltarlo, es decirlo. No ocupas tener a la persona enfrente para pedir perdón o perdonar. Simplemente es soltarlo desde ti, decir, esto no me pertenece, esto no es parte de mí, esto no me va a dejar avanzar, no me va a dejar crecer, no me va a dejar comenzar algo nuevo con alguien que Dios tal vez tiene para mí. Por eso es que hay mucha gente que empiezan relaciones, por ejemplo, relaciones cuando están dañados y no han superado. Hay padres que no perdonan
permiten que sus hijos hablen con el otro papá o la mamá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hay falta de perdón. Pero cuando tú perdonas, ya no tiene que dolerte. Y ahí te das cuenta. Incluso tus palabras suenan hasta liberadoras. O sea, te estoy entregando lo que no me pertenece el perdón, pero lo demás lo suelto. O sea, es una forma muy liberadora también de verlo. Así es. ¿Cómo has llegado a todo este conocimiento? ¿Has tenido un camino? Estábamos platicando hace ratito, has tenido muchas experiencias. ¿Qué tanto has sumado todo este caminar ahora a ejercer como pastora? Pues mira, son escasos 10 años en este caminar, pero no llegas a este punto sin pasar por procesos. ¿Sabes? Tienes que pasar por diferentes procesos en la vida. Yo creo que todos tenemos un testimonio, todos tenemos experiencias, todos tenemos algo que contar, ¿sí? Y yo por eso estoy aquí y quiero aprovechar este momento para decirle a todas aquellas personas jóvenes, hombres, mujeres, que tienes algo que contar en tu vida y estoy completamente segura que tú no eres ni la tercera parte de lo que fuiste hace 10 años atrás, ¿sí? Porque algo aprendiste en el camino, algo te enseñó, todo eso fue una prueba, un proceso, una circunstancia adversa. Y yo siempre digo que gloria a Dios, le decimos nosotros los cristianos, gracias a Dios por los procesos, porque sin proceso no hay madurez, sin prueba, sin desierto, no hay todo aquello que Dios quiere darte, no hay crecimiento. Más sin embargo, sí es muy importante señalar de que para llegar a este punto como pastora, supongamos ahí en ese nivel, no es tanto el estudiar, el tener el conocimiento, porque el tener solo conocimiento de nada sirve si no tenemos, la guianza de Dios. Entonces, de nada sirve. Si no tenemos, si no sabemos perdonar. En una ocasión me decían a mí, hermana, hable del perdón. Y yo dije, yo no puedo hablar del perdón. ¿Por qué voy a predicar de algo que yo no he vivido? No, que háblelo. No. Y se molestaron por eso, porque no lo hablé. Y llegó el punto donde lo hablé cuando lo experimenté. Entonces, Dios no te va a poner en otro nivel si tú no has superado en el nivel donde tú estás. Definitivamente así tiene que ser. Son, en mi caso, 10 años, escasos 10 años en este caminar. Tengo 3 escasos años como pastora de esta iglesia. Soy novata, pero he podido ver la mano de Dios. Igual he podido ver perseguidores, he podido ver cómo Dios respalda, pero también he podido ver todos los desafíos a los cuales se enfrenta una, y más cuando eres mujer. Claro. Platícame en esta experiencia, ¿cuál ha sido, si se puede platicar, alguna de tus vivencias más fuertes? Aquellas que te hayan dejado una cicatriz, pero que a la vez te hayan ayudado para dar tu testimonio y poderlo platicar con la gente. Bueno, hay varias, pero una de ellas que me marcó también definitivamente fue cuando llegué a un hospital a punto de morir. Y aquí ya entra la violencia en la mujer, la violencia, cuando te pegan con una cacha de un arma, cuando Dios, crees que ya tu vida se terminó allí y bueno, de pronto despiertas y ves que todavía no ha acabado, que al contrario, comienza. Entonces, comienza algo nuevo. Entonces, sí, yo creo que fue una de las cosas muy fuertes de las cuales yo pensé que ya no podría ver a mis hijos, que ya no podría yo vivir, tener una oportunidad en esta vida. Mas, sin embargo, Dios me fue preparando, me fue llevando hacia Él y bueno, tuve que pasar por mucha depresión, por intentos de suicidio.
es lo más fuerte que pude llegar a hacer, que llegué a poner una soga en el techo y a punto de quererlo hacer, pero allí fue donde llegó Dios. Y eso es algo que tal vez muchos no lo puedan creer, pero en verdad sucede. Y hoy en día hay mucha gente que está batallando con la depresión. Hay hombres y mujeres jóvenes que están batallando, Sí. que están batallando en su casa, se les levanta guerra, viven violencia, viven intentos de suicidio. Y yo creo que eso tiene que parar, y eso va a parar cuando nosotros nos paremos en la brecha y veamos más allá de lo que vemos. ¿Cómo crees que este tipo de pruebas nos acerquen más a Dios? Hay personas que no logran ver, porque a veces se nos dice, aprende de esta experiencia. La frase que a mí nunca me gusta escuchar es, por algo pasan las cosas. Esa frase no la tolero. Es, ¿cómo podemos encontrar el lado bueno o el conocimiento de una situación tan difícil? Porque todos hemos tenido procesos dolorosos, procesos donde sentimos que a veces no podemos continuar. ¿Cómo podemos encontrar la fuerza de Dios, o cómo podemos encontrar el propósito? Es una pregunta que me encanta. La verdad que me la hagas, qué bueno que me la haces, porque sé que hay gente esperando por una palabra, ¿sabes? Hay gente, yo subo contenido a las redes sociales y a mí me encanta cuando me hablan personas de diferentes naciones. Hace poco llegué de Colombia y Dios obró de manera sobrenatural. Y bueno, me encanta cuando me hablan y me dicen: pastora, estaba a punto de suicidarme y llegó una palabra de parte del contenido que usted subió y desde ahí cambió mi vida. Y cosas que no te imaginas, que no esperas en tu humanidad, pero más sin embargo sucede. Entonces yo sé que este video lo va a ver. No sé si esté en vivo, no sé si esté o no esté en vivo. Lo vamos a transmitir. Pero yo sé que va a haber gente que va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque esa pregunta que tú me acabas de hacer, ahí es donde entra el antes y el después del pasado con lo nuevo que viene con Dios. Porque una cosa es conocer de Dios, ¿sabes? Una cosa es decir, yo me bautizaron de niña, me sé el Padre Nuestro, me sé tantas cosas. O yo en el lado cristiano puedo decir, yo me sé la Biblia al derecho y al revés. O yo predico aquí y allá. No. Otra cosa es conocer a Dios. Yo puedo estar calentando una silla en una iglesia. Claro. Estar dándome golpes de pecho. Más sin embargo, no saludar ni al vecino o tener resentimientos con la gente y no conocer a Dios, porque una persona que no perdona, que no suelta lo que tiene que soltar y no camina con Dios, entonces es alguien que no conoce a Dios. Entonces, si llegas a un punto de quiebre, tienes que llegar, porque una cosa es pasar por un proceso. Mira, el proceso duele. Sí. Definitivamente. Sí, hay gente que dice, no, estoy en proceso. No, hay gente que ni siquiera se esfuerza para eso. Si en verdad pasas por un proceso, te tiene que costar, te tiene que doler, pero va a llegar un punto donde vas a ser transformada, ¿sí? En medio de ese proceso. Y así pasó conmigo, y ahí empieza mi testimonio. Cuando yo estuve en esas 4 paredes de aquella habitación, donde no quería ni levantarme de esa cama, allí, sin conocer Biblia, sin conocer nada, sin que nadie haya ido allá a orar por mí o a rezar, lo que sea, allí clamé a Dios. Allí no tienes que saber tanta palabra, simplemente querer que tu vida cambie, querer en verdad encontrar tu verdadero propósito en esta vida. Porque eso que tú estás haciendo aquí es admirable, ¿sabes? Es admirable. Y estoy segura que te gusta, te apasiona, sí, pero no es lo único, porque hay muchas cosas más que están dentro de ti que Dios quiere explotar, quiere sacarlas. Y hay gente que no se va a levantar si tú no superas cosas en tu vida. Y de eso se trata.
De eso se trata el conocer a Dios, un antes y un después. Cuando tú llegas a rendirte delante de Él, que no necesitas verlo, sino quererlo, querer en verdad. Y así llegué yo. Clamé, dije, Dios, haz de mí lo que tú quieras, que de aquí en adelante, yo ya me he equivocado mucho y que de aquí en adelante quiero hacer tu voluntad. Y eso cuesta. Porque siempre estamos batallando, ¿no? Con nuestra voluntad. No, es que no me gusta, hoy no, mañana sí. Aquí no te metas, Dios. Aquí sí, te doy esto, Dios, pero aquí no te metas. Entonces, así nos limitamos y queremos que Dios trabaje a nuestra forma, cuando es al revés. Es que es a veces muy conveniente querer hacer precisamente las cosas a nuestro favor. Más en esta época que tenemos como la idea de que los protagonistas de esta vida somos nosotros. Uh-huh. Y no le dejamos ese protagonismo a Dios, porque a veces ya ni siquiera hablamos de Él. Hace ratito decías la palabra llegar a conocerlo. Creemos que lo conocemos. Uh-huh. Pero realmente no lo conocemos tanto como creemos. ¿Cómo podemos llegar a acercarnos un poquito a conocer a Dios? Yo, por ejemplo, creo que tenemos a un Dios benévolo. Creo que es un Dios de amor. En algún momento, por ejemplo, malamente, yo he llegado a decir, ¿no? Dios, estoy pasando una situación bien difícil en mi vida. No ocupo al Dios del Nuevo Testamento. Yo quiero al Dios del Viejo Testamento y que le aviente plagas a esa persona que me está dañando y elimínalo con un rayo. Queremos mover toda nuestra conveniencia, a eso voy. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué me aconsejas para poder conocer a un Dios real, no al Dios que me conviene o al Dios que yo quiero que esté trabajando en mi beneficio? Sí, exactamente. Queremos que Dios cumpla todo lo que nosotros queremos. Como si fuera el genio de la lámpara, sí, ¿no? Exacto. Y eso yo lo tomo como una ilustración, o sea, que acabas de decir. No es el Dios, le digo a la gente, a la iglesia, Dios no es el de la lámpara maravillosa o, ¿verdad?, que le tengas que frotar y ya en los momentos difíciles. No. Dios no trabaja así. Dios no trabaja, Dios trabaja con un hombre, con una mujer que se rinde, que reconoce, ¿sí? Lo primero es aceptar. Yo acepto mi condición, Señor, yo acepto que todos tomamos decisiones y algunas veces tomamos malas decisiones. Claro. ¿Sí? Entonces eso finalmente Dios lo convierte para bien. Algo que tú decías hace un momento, que no te gusta la frase, que todo pasa por algo, pero yo te la voy a cambiar por algo que dice la Biblia. Todo obra para bien. Ay. Todo obra para bien. Wow. Porque el todo pasa por algo, yo te lo cambio por el todo obra para bien. Me encantó todo ese cambio. Lo tomo, me encantó. Todo obra para bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer para responder tu pregunta? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer para conocer a Dios? Punto número 1, comunicarse con Él. Comunicación. ¿Cómo, pastora, yo me comunico con Dios? Con la oración. La oración no es decir palabras ya hechas, sino es expresarle tu sentir. Eso, ser honesta, ser sincera. El primer momento cuando yo decía, ¿cómo orar? ¿Qué hago? ¿Cómo oro yo? Yo quiero conocer a ese Dios. Estaba en ese cuarto, te digo, yo quiero conocer a Dios, pero yo no sabía cómo comunicarme con Él. Y yo busqué en la laptop cómo orar y allí encontré hablar con Dios, comunicarte, pero con sinceridad. Y esa parte, la palabra sinceridad, sí costó un poco. Me costó trabajo porque yo vivía mucho de una apariencia. Okay. Vivía ante los demás aparentando a alguien que no era. Y muchas de las veces así nos pasa. Sí. No queremos aceptar que también fallamos y estamos por la vida siempre haciéndonos las víctimas cuando no es así. Sí, cada quien toma las decisiones, pero Dios es un Dios, tú decías, un Dios amoroso, un Dios, yo le llamo, es un Dios de oportunidades, porque Dios está allí con su mano extendida esperando por ti. Él te creó, Él te ama, ¿sí? Con amor eterno, y Él sabe los vacíos de tu corazón que nada ni nadie los va a llenar, solamente Él.
Y ahí es cuando tú lo conoces por medio de la palabra, orando, tomándolo en cuenta. A ver, Dios, a ver, ¿qué hago, Señor? Tomándolo en cuenta que, claro, Señor, que no hacemos. Exacto, a ver, Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Iré a esa cita o no, Señor? Es tu voluntad, Señor. A ver, dime, ¿qué opinas, Señor? ¿Qué piensas? Guíame, Dios, a ver, ¿qué hago, Señor? ¿Voy allí o voy para la derecha o voy para la izquierda? Y eso, la gente hoy en día, nosotros estamos siempre a prisa, Sí. ¿no? Nos levantamos y nos cuesta trabajo hasta dar gracias por el alimento que comemos, por el techo que tenemos, por los dineros que llegan a nuestra bolsa. Eres bendecida, pero Dios quiere tener una relación contigo, ¿sí? Eres bendecida por Él, porque Él te ha bendecido y te sigue bendiciendo, tiene misericordia con muchos y con todo, yo creo, sí. pero nosotros somos los que no sabemos cómo dirigirnos a Él, cómo tener una relación. Es como una mujer y un hombre que son esposos y el esposo se acuesta y le da la espalda y la esposa se siente y dice, bueno, ¿y por qué me da la espalda? Así se siente Dios. Así se siente Dios con nosotros cuando no lo tomamos en cuenta, cuando no hablamos con Él. Y no se puede conocer a Dios. Tú no puedes conocer a tu vecino si no le saludas. Claro, claro. Lo mismo pasa con Dios. Híjole. Qué interesante. A veces es difícil escuchar algo que es tan cierto. Y en ocasiones es aún más difícil cuando la respuesta es tan sencilla. Porque queremos una explicación complicada. No vas a conocer a Dios a través de estos rituales. Es súper difícil. Tienes que ayunar 40 días. Y estás hablando de algo tan sencillo como comunicarte. Así es. Como hacer oración. Así es. Fíjate, te voy a platicar en confianza. Y a todos les voy a platicar, ¿no? De repente, cuando estoy en oración, yo decía, bueno, ¿por qué no me escuchas, Diosito? ¿Qué onda contigo? O sea, aquí estoy hablándote y tú ni volteas a verme. Y ya mis oraciones al principio eran, ¿no? Pues, Dios, échame la mano, ayúdame. Y al rato era, chale, o sea, ¿qué onda? ¿No me estás escuchando? Y yo igual me puse y dije, a lo mejor y tengo que utilizar las palabras más rebuscadas del diccionario a ver si me quiere escuchar. Ya estaba yo ahí buscando en el diccionario. ¿Cómo le hacemos cuando creemos que Dios no nos escucha? ¿Nos escucha? ¿Nos ignora? ¿Qué sucede cuando sentimos que la oración no está dando resultado? Bueno, pues sabes, en una ocasión me recuerda ahorita que al escucharte una de las situaciones que yo viví, y yo recuerdo que yo terminé en mi casa una madrugada después de dejar a todas mis amistades de ese entonces. Los dejé, nos habíamos ido de party y yo terminé sola en esa casa y sentí un gran vacío en mi corazón. Y yo recuerdo que yo al lado derecho tenía un cigarro y al otro lado tenía un tequila y yo le decía así, con esas palabras, Diosito, mira Diosito, la vecina le va muy bien, es feliz Diosito, sí. Y tú no me escuchas Diosito. Y fumando, ay Diosito, pero ¿por qué me va tan mal la familia que tengo Diosito? No me podías haber dado otra, Diosito, tú no me escuchas Diosito, ¿por qué no me escuchas? Es cierto. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por eso y creemos que Dios no nos escucha. Y es por eso que mucha gente hace filas para echarse las cartas, para limpiarse con un huevo. Y yo lo digo por mí, porque yo lo llegué a hacer. No, pues parece que estás hablando de nosotros también, ¿verdad? Aquí con el productor. Ven que Dios no se equivoca, Dios no. escucha todo. Entonces Dios definitivamente escucha. Lo que pasa con Dios, en base a lo que yo he experimentado en el Señor, es que Dios no va a contestar oraciones por encima, porque Él requiere algo de ti. ¿Sí? Él requiere volvamos al tema de la lámpara maravillosa. ¿Sí? No, Él requiere algo de ti, un esfuerzo de ti.
Ok. Sí, de decir, a ver, Dios, si tú quieres que Dios escuche tu oración, cualquiera que sea, tienes que hacerlo con total sinceridad y esforzarte por tener una relación con Él. Porque Dios no contesta todas las oraciones. Ahora la Biblia dice claramente que hasta para pedirle a Dios hay que saberle pedir. Claro. Sí, tienes que tiene ser tanto específico. sentido, Sí. sí. En una ocasión yo estaba escuchando un testimonio de uno de los predicadores a nivel internacional y muy famosos, y dice él que él pedía una bicicleta a Dios, porque él caminaba mucho para ir a llevar la palabra, y que él le pedía una bicicleta y pedía un escritorio y una silla donde él puede escribir los temas. Y dice que pasó el tiempo y él no veía nada. Y era un hombre de Dios, un predicador, alguien que tomaba su cruz, decimos nosotros, que seguía a Dios, pero él oraba todos los días, ayunaba todos los días, todas las noches, y él dice que decía que Dios no le contestaba, hasta que un día él le dijo, Dios, Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me has dado la bicicleta? ¿Por qué no me has dado el escritorio que te pedí, ni la silla? Y dice que él sintió la voz de Dios, porque puedes tú percibir eso cuando tú te vas metiéndote en una relación con Dios. Yo te puedo decir muchas cosas, pero es mejor que lo vivas tú, que lo viva la gente, en verdad. Pero cuando ya este hombre oró a Dios y le preguntó, a ver, Señor, ¿qué está pasando? No me está escuchando. Y estamos hablando de alguien que le servía a Dios. Sí, sí, sí. Con todo su ser. Y dice que el Señor le conteste, le dice, pero es que no me has dicho de qué marca quieres la bicicleta. Claro. No me has dicho qué tipo de bicicleta quieres. Entonces, hay oraciones definitivamente que Dios no va a contestar. Una, porque no sabemos pedir. Dos, porque lo hacemos desde una condición equivocada. Como en mi caso, yo pedía, ay, Señor Diosito, haz esto, pero llegué a un punto donde dije, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Claro. Entonces, cuando tú llegas a un punto donde empiezas a relacionarte con Dios, a tener esa intimidad con Él, como se tiene con un novio, como se tiene con un esposo, con la mejor amiga. Claro. Así mismo, Dios va a ir contestando las oraciones, y algunas que sí va a contestar, pero no va a ser lo que tú quieras. Claro, otras que te va a decir, oye, no la friegues. Exacto, hay cosas que no. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Dios sabe todo lo que pasa. Hay cosas que Dios quitó de tu camino. Sí, lo quitó de tu vida y te dolieron. Claro. Pero el Señor dijo, no, es que eso te hacía mal. Sí. Entonces Dios siempre va a querer lo bueno para nosotros, aunque hoy no lo entendamos. La misma Biblia dice, tal vez no entenderás ahora, pero algún día lo vas a entender. Wow. Híjole, pues maravilloso testimonio. Yo me quedo con ganas de seguir platicando, pero hemos llegado al final de este podcast. Quiero aprovechar para invitarte. En este momento quiero amarrar una segunda entrevista porque me parece tan interesante, me llegó al corazón. Creo que fue una experiencia que necesitaba vivir. Me imagino que la gente que nos va a escuchar también va a tomar estas gotitas de sabiduría, porque eso es gotitas de sabiduría que nos pueden quitar esa sed que tenemos, esa sed de fe, esa necesidad de conocer a Dios y de tener una relación especial con Él. Así que te invito a que esta no sea la única plática que tengamos y que podamos tener en otra ocasión, otra plática así tan interesante y hablar de tus experiencias. Claro que sí. ¿Alguna frase con la que quieras cerrar este podcast? Yo, gracias, finalmente gracias, en verdad que gracias por la invitación, gracias por abrirme este espacio. Yo sí quiero despedirme, pero antes de hacerlo, yo quiero decirle a toda esa gente que está viviendo en oscuridad, a todas esas mujeres que no se sienten valoradas, a todos aquellos varones que se sienten sin esperanza o están frustrados, aquellos jóvenes que se sienten sin identidad. Yo sí quiero decirles que aún hay esperanza, que aún hay algo más, que esos vacíos no se llenan en pozos
equivocados. Esos vacíos solamente los puede llenar Dios. Y no te estoy hablando de iglesia ni de religión. Lo que yo te estoy hablando es de que encuentres el verdadero propósito por el cual tú naciste. Tú no naciste para solo trabajar, para solamente tener una familia, tener una profesión. No, tú naciste para algo más. Y es por eso que yo quiero terminar con esto, en verdad, diciéndole a la gente que se levante, porque estamos en tiempos muy difíciles, muy difíciles. Hace tiempo ya pasamos la pandemia. Claro. Y creemos muchas veces que tenemos la vida comprada, que somos eternos en esta tierra, pero no, estamos de paso solamente aquí. Y es por eso que tanto cristianos y no cristianos, gente que esté en una religión o no esté, que Dios me ha levantado a mí para zarandear a la gente y poderles ver, que vean ellos el propósito por el cual nacieron, que no se trata de la etiqueta, no se trata de cuánto tú tengas o cuánto no tengas. Se trata de que te dejes usar por Dios, y para eso es cuando tú lo conoces, tú encuentras el verdadero camino de tu vida, y así puedes ser luz en medio de todas esas tinieblas de las cuales vivimos. Y yo quiero terminar con esto diciéndote a ti que todo lo que tú viviste, y también a la gente, todo lo que tú viviste siempre es porque algo nuevo Dios te quiere enseñar. Y nada de lo que nosotros vivimos es en vano. Todo es para algo mucho mejor que viene en camino. Así que Dios jamás nos va a dar pruebas, situaciones que no podamos sobrellevar. Si Dios te hizo pasar por el fuego, si Dios te hizo pasar por esa situación difícil que hoy estás viviendo y que hoy gente está viviendo, es porque en verdad tú tienes la capacidad para eso. Y algún día tú vas a enseñar esas cicatrices y no te va a dar comezón. No, al contrario, tú le vas a decir a hombres y mujeres: yo ya lo viví, yo tuve esa herida que tú traes, pero ahora mis marcas enseñan y muestran la guerrera que yo soy. Ay, qué bonito. Sí, me despido. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en un episodio más de En Voz Alta. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.